empezando temprano. El doctor Quino me dijo que 4:20 en punto empieza otra clase acá, ¿no? Entonces hay que empezar temprano para no tener incomodidades. Bueno, yo soy César Gamarra del Hospital 2 de Mayo de Medicina Interna y en este semestre me asignaron la charla teórica de fibrilación auricular. La fibrilación auricular, bueno, a veces cada vez que es un tema de cardio da miedo, algunos sienten repulsión por todo lo que es cardio, ver electrocardiogramas, asusta, pero resulta que fibrilación auricular es un tema bastante interesante, si bien en el fondo obviamente es algo cardiológico, sin embargo está muy relacionado a muchas otras enfermedades. Entonces, alguna vez escuché que mencionaban que la arritmia del internista es la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, todos los que van a hacer química, todos los que van a hacer endocrino, gastro, todo lo que es neuro, todo está dentro de medicina interna, ¿no? Entonces, todos van a ver de todas maneras en algún momento fibrilación auricular, ¿no? Y es más, en otras especialidades, como van a ver, los gatillos que pueden hacer que aparezca una fibrilación auricular pueden ser la sepsis, toda especialidad va a haber sepsis, ¿no? El pediatra puede haber sepsis, el ginecólogo puede haber sepsis, el cirujano puede haber sepsis. En medicina vemos sepsis con frecuencia, pero la sepsis puede inducir una fibrilación, ¿no? Ciertos fármacos pueden inducir también sepsis. Los endocrinólogos, cuando ven una tormenta tiroidea, probablemente también ven a un paciente entrando en fibrilación. Entonces, hay una serie de situaciones en las que un paciente podría hacer una fibrilación auricular. Para los neurólogos, la fibrilación auricular es un tema importantísimo porque es causa de un tipo de stroke isquémico que es el cardioembólico, ¿no? Entonces, la fibrilación tiene mucha importancia y debe mantenerse bien controlada. Y una de las dificultades de la FA es que no es tan fácil identificarla. Mucha gente pasa asintomática sin saber que tiene fibrilación auricular y se dan cuenta cuando de manera súbita hacen una hemiparesia, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tarde, desgraciaamente, ¿no? Entonces es una arritmia cardíaca común. Dentro de las arritmias es común, es una arritmia, es una supraventricular y se caracteriza pues porque dice un ritmo cardíaco irregular, también le dicen arritmia arrítmica, ¿no? Y a nivel mundial, digamos que hay como 40 millones de personas con fibrilación auricular y la prevalencia va a aumentar con el tiempo porque está en relación a muchas comorbilidades que también van a aumentar en el tiempo, como la hipertensión, la falla cardíaca, la obesidad. Todas esas enfermedades van a seguir en aumento en el futuro. Cuando ustedes ya estén ejerciendo, van a haber más casos de los que hay actualmente, además que la esperanza de vida poco a poco va también mejorando en los países, ¿no? Así que esto hace importante que se pueda detectar. Cada vez sí, ciertamente hay mejores o más dispositivos disponibles también para poder detectar este tipo de arritmias. El diagnóstico entonces puede ser un poco difícil porque mucha gente va a pasar sin saberlo, ¿no? Fíjense cómo conforme aumenta la edad hay mayor prevalencia de este problema, ¿no? Digamos que en gente de 60 a 65 años puede ser menos de 1% de los que tienen fibrilación auricular, pero ya cuando ustedes avanzan a los 80 años a buscar fibrilaciones en gente de 80 años o más, ya pueden encontrar un 8 hasta un 10%, es bastante, ¿no? Es una arritmia relativamente común que yo siempre les digo. Les apuesto que si ustedes van a las salas de medicina, por ejemplo, si conocen el 2 de mayo, es un diseño clásico, el hospital, donde son salas grandes de medicina interna, cada sala 36 camas. Y si ustedes entran a una sala, mínimo van a encontrar una fibrilación auricular. Y su prevalencia es mayor en varones que en mujeres, ciertamente. Y
parece ser mayor también en personas blancas, se ha visto. Así que algo que debe quedar claro es que la fibrilación es más común aumentando con la edad y sobre todo cuando ya hay daño estructural y cardiopatías subyacentes, ¿no? Otras enfermedades que pueden estar asociadas con la fibrilación son problemas respiratorios del sueño, como el apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, ¿no? Que es cada vez más común y cada vez se le da mayor importancia a esta enfermedad. La obesidad, la diabetes, la hipertensión, el alcohol también, ¿no? Hay factores cardiovasculares y otras condiciones que de manera independiente están asociadas a fibrilación auricular y es una lista enorme, ¿no? Es una lista tan grande que la tabla de este libro la he tenido que partir en dos para que se pueda leer. Y fíjense cómo pueden haber problemas ya genéticos en relación a la fibrilación auricular. La edad, fíjense el HR, cómo va subiendo, ¿no? Acá de referencia, gente de 50 a 59 años y de 80 a 89 años, 9.33, ¿no? Va aumentando, es bastante claro cómo conforme aumentamos en años, tenemos más riesgo de tener ya fibrilación auricular. Y es más, puede ser que a lo largo de la vida una sola vez podamos hacer una fibrilación y después no más. Entonces eso incrementa la prevalencia, ¿no? La hipertensión, fíjense que sobre todo incluso si es que ustedes comparan hipertensión tratada con la no tratada, hay una mayor asociación con la fibrilación auricular. La falla cardíaca, valvulopatías, historia de infarto de miocardio, problemas tiroideos, la obesidad, la diabetes, fíjense el EPOC también, ¿no? Enfermedades respiratorias como la apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal, el tabaquismo, el consumo de alcohol, incluso el hacer ejercicio. Sin embargo, no es que se diga, ya no hay que hacer ejercicio, ¿no? Aunque si ustedes ven acá, usando como referencia a los que no se ejercitan, el intervalo de confianza agarra el 1, ¿no? Los que hacen de 1 a 2 días por semana, los que hacen de 3 a 4 días a la semana, pero los que hacen de 5 a 7 días a la semana, ahí sí parece haber un riesgo un poco mayor, ¿no? Ahí hay un RR sí, significativamente mayor, ¿no? Sin embargo, de lo que está escrito no es que podamos decir, ¿sabe qué? No haga ejercicio, ¿no? Simplemente que tener ciertos cuidados si es que ya existen los otros factores de riesgo o comorbilidades, ciertamente, ¿no? Hay una mnemotecnia también para recordar los factores de riesgo o comorbilidades, que es parásito, ¿no? Lo pueden buscar también, esa mnemotecnia para fibrilación auricular. Entonces, tenemos claro que la FA es la arritmia más común en la práctica clínica y representa más o menos 1/3 de las hospitalizaciones cuando se tratan de trastornos del ritmo cardíaco. Eso significa que de todas maneras debemos estar atentos a la detección, ¿no? Si te llega un paciente de emergencia con una frecuencia cardíaca de 120, 140, eso podría ser una fibrilación auricular, ¿no? A veces se ven estados de WhatsApp, historias de Instagram, de algunos que están de turno en la guardia, toman fotos monitor y se ve que dice frecuencia cardíaca 160, por ejemplo. ¿Qué síntomas y signos deben hacer sospechar en fibrilación auricular? Cuando los hay, lo que puede haber son palpitaciones, ¿no? Algunos pacientes dicen, me zapatea el corazón, sienten que se les va a salir el corazón, son las palpitaciones. Puede haber también sensación de falta de aire, como ahogo, intolerancia al ejercicio, dolor torácico, puede haber malestar general también en los pacientes. Especialmente en adultos mayores puede pasar asintomático, ¿no? Ese sí es un problema. Y lo que se ha identificado cada vez más es gracias al uso de algunos relojes inteligentes y relojes que se utilizan para ayudar en el conteo de calorías y todo eso, también tienen alertas para detectar fibrilación, y eso ha permitido detectar más casos en los últimos años, ¿no? Incluso
varias veces he escuchado en keynotes de Apple a Tim Cook leyendo y contando que le envían correos diciendo gracias porque gracias al reloj me han diagnosticado fibrilación, me hubiera muerto, dicen algunos, ¿no? Si es que no se hubiera detectado a tiempo. Entonces, otra manifestación es el síncope, ¿no? El síncope, como saben, es una pérdida transitoria de la conciencia debido a una hipoperfusión, ¿no?, temporal muy breve del cerebro, y que en algunos casos puede ser debido a un problema cardíaco, como por ejemplo una arritmia, ¿no? Y el síncope se caracteriza por ser muy breve, un minuto menos, y el paciente se recupera totalmente, ¿no? No hay ningún estado como una convulsión que hay un postal en el síncope, no, el paciente está totalmente bien al recuperar la conciencia, ¿no? Pero el síncope también es una manifestación que podría ocurrir en el contexto de una fibrilación, ¿no? Así que si te llega un paciente a la emergencia por historia de síncope que ha ocurrido y los familiares lo están llevando, de todas maneras hay que hacerle un estudio al paciente, ¿no? No hay que menospreciar el dato del síncope. A veces, claro, la primera manifestación puede ser catastrófica, que puede ser una de frente, una complicación embólica, ¿no?, o una descompensación de una falla cardíaca también. Se puede, digamos, valorar cuál es de acuerdo a esta escala de síntomas, ¿no?, de la sociedad europea, ¿no? Y ellos ponen ahí su score 1, 2A, 2B, 3 y 4, ¿no? 1 que no hay síntomas, 2A sería algo leve, 2B moderado, 3 sería severo y 4 ya sería discapacitante, ¿no? El discapacitante sería que ya los síntomas de la fibrilación ya comprometen el desenvolvimiento normal de la persona en sus actividades diarias, ¿no? Mientras que muchos van a pasar como 1, no habría síntomas, ¿no? Otros podrían estar como haciendo sus actividades normales, pero no afectados por la presencia de síntomas, ¿no? Eso sería algo leve. El año pasado, si esto es del 2025, salió este estudio, que es un metaanálisis, una revisión sistemática y metaanálisis, y compararon varios relojes inteligentes por su capacidad para detectar fibrilación auricular, ¿no?, y evaluaron la sensibilidad y la especificidad de varios relojes, ¿no? Ahí de repente, si están pensando en comprar un reloj inteligente o renovar el que tienen, pueden de repente elegir de acuerdo a ese estudio, ¿no?, o para algún familiar quizás, ¿no? Entonces sí, realmente ya es un apoyo, digamos que sobre todo ya han visto cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Pero ese estudio está hecho y es interesante. Hay otros dispositivos también que permiten detectar la fibrilación auricular y que son, digamos, relativamente fáciles de utilizar, ¿no? Como en estos de aquí que ven en la foto. Esto ya tiene algunos años más, es del 2020, pero miren cómo poniendo los dedos en los aparatitos podría detectar ya si hay una fibrilación, ¿no? Claro que en esos aparatitos donde ustedes van al consultorio y los chequean sería, digamos, que justo hagan la fibrilación en ese momento, ¿no? Pero la fibrilación uno no sabe en qué momento podría ocurrir. De ahí que podría ser suficiente, podría ser necesario usar otro tipo de aparatos, como por ejemplo ya un Holter, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no?, que está en esta revisión del Annals, en el 2023 salió esta revisión de FA. Y había una pregunta: ¿es suficiente un solo electrocardiograma para diagnosticar o excluir fibrilación auricular, ¿no?, como en este electrocardiograma que ponen en el mismo artículo? Bueno, digamos que encontrar un electrocardiograma en FA, sí, con eso hacen el diagnóstico de FA, ¿no?, ya es suficiente. Pero si encuentran un le sacan al paciente por palpitaciones, por ejemplo, y ustedes le sacan en ese momento un electrocardiograma y sale normal, tampoco es que se puede excluir fibrilación auricular. Entonces, el hallazgo de FA, de hecho, ¿no?, permite el diagnóstico, pero uno normal no llega a excluir la fibrilación auricular.
Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que ustedes recuerdan por su rotación en medicina, ¿no? La ausencia de ondas P, ¿no? Como podrán observar en el electrocardiograma, no hay ondas P, hay un RR irregular, ¿no? Y además hay un patrón, y esas son las F pequeñas, ¿no? Esas son las F pequeñas que parecen como si fueran interferencias, ¿no? Eso es lo que les permite detectar que es una fibrilación auricular. Lo que les mencionaba, ¿no? Puede requerirse una monitorización durante un periodo más prolongado cuando ya se sospecha de fibrilación, ¿no? Teniendo un electrocardiograma inicial que sea normal. Y para eso se puede hacer un Holter de 24 o 48 horas, o incluso hay otros dispositivos también que pueden permitir tomar más tiempo el electrocardiograma, ¿no? Ese es el Holter. Lo que se recomienda, al igual que un MAPAR, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el paciente debe estar haciendo sus actividades diarias cotidianas, ¿no? En el hospital, por el temor a que se lo roben el aparato, pues los tenemos que hospitalizar a los pacientes, ¿no? Y se quedan ahí quietitos en su cama un día entero, ¿no? Pero lo usual es que el paciente se lo lleve, haga sus actividades diarias, pelee con su pareja, que sea, todas las cosas que normalmente hace la gente, ¿no? Que se molesta en el trabajo, que se estresa porque casi lo atropellan en la pista, todo eso. ¿Por qué? Porque se sabe que el estrés y ciertas situaciones de la vida diaria también pueden inducir una fibrilación, ¿no? Entonces, otra pregunta que aparece en este artículo es: ¿cuál es el rol de la historia y el examen físico en la evaluación de pacientes con FA? Sí, se tiene que hacer igualmente una historia clínica, ¿no? Lo que ustedes ven que los formatos del hospital, que de repente son de 8 páginas, de eso tienen que hacer de toda esa historia del paciente. Y es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que buscar los antecedentes, hay que ver si el paciente de repente ya tiene hipertensión, insuficiencia cardíaca, si tiene historia de una cirugía cardíaca, ¿no? Si hay soplos, o si hay otros indicios de cardiopatía estructural, ¿no? Y hay que buscar también otros signos, síntomas de otras enfermedades que puedan ser las comorbilidades que favorezcan la aparición de fibrilación auricular, ¿no? La historia de uso de fármacos también, ¿no? La historia de consumo de alcohol o de otras drogas igualmente también hay que averiguar, ¿no? ¿Cómo se clasifica la fibrilación auricular? Aún es objeto de debate, dicen, ¿no? La clasificación. La más clásica, la que siempre se utiliza, es la que menciona una FA paroxística, una FA persistente, una FA persistente prolongada, o también le llaman de larga duración, y la otra que es la permanente, ¿no? Algo interesante es que los pacientes pueden cambiar de categoría con el tiempo. Puede ser que al inicio un paciente, su primera fibrilación, resolvió espontáneamente la fibrilación, y de repente después comienza, ahí es paroxístico, y de repente de ahí lo revalúan ustedes posteriormente, y de repente ya está como una FA persistente. Entonces no es algo fijo, ¿no? Sino que ustedes le van a tener que hacer el seguimiento en el tiempo a la fibrilación auricular, al paciente con fibrilación auricular, ¿no? Por eso los médicos deben clasificarlos según su patrón actual, ¿no? Entonces, en todos los casos se debe evaluar la necesidad de anticoagulación de los pacientes, además, independientemente del tipo. Es decir, bueno, este paciente es paroxístico, entonces ya no hay que dejarlo ahí nomás, lo observamos. No, hay que tener cuidado porque no sabemos qué paroxístico va a ser tiempo después, persistente o persistente prolongado, ¿no? Por eso a eso se refiere con que siempre se debe evaluar la necesidad de anticoagulación y no menospreciar porque ya haya sido algo paroxístico. Entonces, en esta tabla de este libro, este es un libro solo de arritmias, ¿no? Que es una compañía, digamos, al Bramwell. Bramwell ha muerto hace poco, ¿no?
y Bramwell lo consideran el padre de la cardiología moderna. Hay un libro del tamaño de Harrison que es solo de cardiología, que es el libro texto de cardio, que es el Bramwell. Y el Bramwell tiene otros libros más pequeños que son la compañía de Bramwell, ¿no? Uno es este libro de aritmología. Y hay cosas ahí muy bonitas sobre fibrilación auricular. Y ahí ponen ellos esta tabla, ¿no? Que ustedes pueden considerar primero la FA de primer diagnóstico, ¿no? Y de ahí la paroxística, la persistente, persistente prolongada y la permanente. La paroxística es la que en la mayoría de casos se resuelve en un plazo de 48 horas, pero pueden darle chance ustedes hasta 7 días para que se resuelva de manera espontánea o de manera farmacológica la fibrilación. Esa es paroxística, ¿no? Se resuelve en menos de 7 días. De ahí está la persistente, que sería más de 7 días, ¿no? Pero sería menos de un año. Después está la persistente prolongada, que es la fibrilación que dura al menos un año o más, ¿no? Y luego está la permanente, que digamos que es cuando ya se tira la toalla, ¿no? Entonces el médico tiene que haber un acuerdo, una conversación entre el médico y el paciente y decir, señor, ¿sabe que usted tiene una fibrilación auricular y ya hemos hecho todos los intentos por revertirla, por llevarla al ritmo sinusal y no se puede? Entonces usted va a estar siempre como un fibrilador. Eso ya sería una FA permanente, ¿no? En la guía de la AJA, que salió el año 2024, digamos que incorporan esa clasificación de paroxística, persistente, persistente prolongada y la permanente, pero digamos que la meten dentro de esta clasificación donde considera desde la 1, la 2, que son la 1, persona en riesgo de tener fibrilación auricular, la 2, que sería la prefibrilación auricular, la 3, que ya es el fibrilador manifiesto, donde ahí está la paroxística, la persistente, persistente prolongada, y al que le han hecho ablación de manera exitosa, ¿no? Hayan incorporado ese concepto de ablación. La ablación es una forma de manejo que hacen los electrofisiólogos y que se hace en ciertos casos de refractariedad farmacológica, digamos, ¿no? Y ponen a la permanente en el 4, ¿no? Entonces, así como en otras enfermedades, digamos, hay conceptos de como prediabetes, prehipertensión, por ejemplo, ¿no? Entonces acá también lo han hecho más o menos de esa forma, ¿no? Y existe ya el término prefibrilación auricular, ¿no? Que sería un paciente que tiene evidencia de daño estructural, ¿no? Y que tiene la predisposición para hacer en algún momento fibrilación auricular, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ya tenga agrandamiento auricular, o que haya hecho flutter, ¿no? El flutter en el tiempo puede hacer ya fibrilación auricular. O el que está en riesgo es el obeso, el diabético, el alcohólico. O sea, un diabético ya lo pones tú como en riesgo de fibrilación auricular, decían que sería ahí el estadio 1 de la fibrilación, ¿no? Otra forma de clasificar clásica también es, se puede decir la fibrilación valvular y no valvular, ¿no? Valvular es el paciente que le han hecho su ecocardio y le han encontrado una alteración estructural y que tiene un daño valvular relacionado a la fibrilación. Ese sería el FA valvular. Y el otro grupo es el no valvular, significa que no hay alteración estructural, ¿no? Eso es, digamos, la guía europea del 2012, ahí definieron eso de FA valvular, ¿no? Sobre todo en referencia a la enfermedad valvular reumática o a la presencia de válvulas protésicas, ¿no? Y la AJA en el 2014, él definió no valvular que hay ausencia de estenosis mitral reumática o válvula mecánica, ¿no? Digamos que esta idea de valvular y no valvular
es útil para lo que vamos a ver en un momento, que es la aplicación de una escala que se llama la escala de Chats-Bask, que hace poco sugirieron dejarlo en Chats-Ba nada más, ¿no? Entonces, la pregunta clásica de la visita médica en piso es, ¿vas a usar el Chats-Bask o Chats-Bas? Y es que el paciente tiene una FA valvular, no, de frente hay que anticoagular a ese paciente, te dicen, ¿no? Pero si el paciente es no valvular, ahí utilizas el Chats-Bas o Chats-Ba y decides si es que vas a anticoagular o no al paciente, ¿no? Así que por ahí tiene esa utilidad, esa forma de clasificar a la FA. El mecanismo, ¿no? Dicen que es, incluso en artículos muy nuevos, como por ahí hay un Lancet del 2026, siguen diciendo que la fisiopatología y todo el mecanismo que explica cómo se genera una fibrilación auricular sigue siendo poco entendida, ¿no? Yo desde alumno, cuando decían eso, cuando encuentro eso en un libro, siento al libro, digo, hay algo menos que estudiar, que leer, ¿no? Porque si no tienes que leer también muchas más cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, hay conceptos importantes en cuanto al mecanismo, ¿no? Dice, dos conceptos sobre el mecanismo subyacente de la fibrilación son los factores que la desencadenan y hay factores que la perpetúan. Y ahí se forma una especie de triángulo, ¿no? Entonces, en general, digamos que los pacientes con episodios frecuentes y autolimitados tienden a presentar un predominio de factores desencadenantes. Es como que hay un gatillo que enciende cada cierto tiempo. Esa es gente que tiene esos episodios frecuentes, pero que se autolimitan de FA. Esos pacientes tienen un predominio de factores desencadenantes. Es como que un fósforo se enciende y se apaga rapidito, ¿no? Esos son los que tienen entonces factores desencadenantes, sobre todo. Y hay otros pacientes que tienen FA que no cesan espontáneamente, por ejemplo, esos que tienen la persistente prolongada que hemos visto. Ahí lo más probable es que tengan ciertos factores que lo que favorecen es que se perpetúe la fibrilación, ¿no? Entonces, en el triángulo tenemos la fibrilación al centro y hay algunos gatillos que son los que inician la fibrilación. Y hay unos focos a nivel de la vena pulmonar, sobre todo con la aurícula, que pueden hacer que se inicie la fibrilación. Y hay otros factores que favorecen el mantenimiento o que hacen que perpetúe, ¿no? Que puede ser un sustrato fibrótico, ya una alteración cardíaca, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad arterial auricular severa, ¿no? Como en el caso de una estenosis mitral o una cardiomiopatía obstructiva hipertrófica, el FOCUM, ¿no? Y hay también algunos moduladores. Los moduladores son los que más abundan y son ya más o menos las cosas que ya hemos visto en las primeras diapositivas, en esa tabla gigante, ¿no? Los moduladores están ahí entre los gatillos y entre los factores de mantenimiento o de perpetuación, ¿no? Y los moduladores pueden ser la hipertensión, la obesidad, el apnea obstructiva del sueño, ¿no? Algunos otros factores cardiovasculares, cirugías, ¿no? Inflamación, cáncer, ¿no? Deportes extremos también, ¿no? Pueden ser. Entonces, como ya hemos visto la clasificación de la FA, cómo detectar la FA, ahora habría que ver qué hacer con un paciente que tiene FA, ¿no? Vamos a ciertas cosas ya del tratamiento. Hay que manejar estos aspectos cuando se trata o cuando tienes al frente a un paciente con fibrilación auricular. Tres cosas hay que ver. Hay que mejorarle los síntomas, porque debe ser bien incómodo estar de repente almorzando y sentir que palpita el corazón. Uno no debe darse cuenta que el corazón está latiendo. Pero imagínese a alguien que está lento, que le palpita el corazón. Entonces hay que mejorar los síntomas, o que tenga dolor torácico, qué sé yo. Ese es uno. Otra es prevenir la tromboembolia. Los pacientes con FA no se quedan en FA, sino que viven con un riesgo ya subyacente de hacer eventos tromboembólicos, que pueden ser, por ejemplo, infartos renales
pueden ser infartos esplénicos, pueden ser infartos cerebrales. Digamos que lo que más asustaría es un infarto cerebral porque deja una secuela, ¿no? Y a veces pueden hacer múltiples. Acuérdense cuando han rotado por neuro, habrán visto que cuando revisan tomografías, si ustedes ven infartos que están dispersos, uno por acá, otro por allá, otro infarto por aquí, por allá, ustedes piensan que eso ha sido cardioembólico, porque es como si el corazón se hace las veces de un monito con metralleta y comienza a embolizar. De aquí para allá comienza a embolizar, ¿no? Entonces hay que prevenir la tromboembolia. Y el otro es prevenir la miocardiopatía y la insuficiencia cardíaca también. Todos estos factores son los motivos para tratar a un paciente con fibrilación auricular. Hay varios enfoques, ¿no? Hay varios enfoques para el manejo de la fibrilación auricular. Cada sociedad tiene su propio enfoque y está basado en guías. Por ejemplo, hay un enfoque que es el ABC. Hay otro enfoque que es el SOS y hay otro enfoque que es el AFQ. De acuerdo a esta revisión de este año, solo la ABC es la que dice abajo, aparece ahí es por qué lo que respalda, ¿no? Y ahí está respaldada por guías y por evidencia de ensayos clínicos, ¿no? Evidencia del mundo real. El ABC, ¿qué dice? La A es de evitar el stroke. La B es de mejor control de síntomas y la C es de controlar los factores de riesgo y comorbilidades, incluyendo las comorbilidades cardiovasculares que tenga el paciente. Esto es lo que hemos visto hace un momento, es lo mismo, no solo que expresado como ABC. El SOS es semejante en realidad, ¿no? El SOS es el enfoque o el approach, digamos, de la AJA, ¿no? Del 2023, por eso ahí dice quién se sustenta en la guía del 2023 del SOS. S de riesgo de stroke, hay que evaluar el riesgo de stroke y tratar ese riesgo de stroke. La O es de optimizar los factores de riesgo que sean modificables. La hipertensión, por ejemplo, ¿no? Tratar la hipertensión, llevarla a un buen control, la diabetes que esté bien controlada, la enfermedad renal crónica también que esté controlada. Y la S, manejo de síntomas. Fíjense que es un cambio de orden nada más. Y el AF-Care es de los europeos y se basa en la guía 2024. ¿No? Y el CARE, ahí se refiere a comorbilidades, manejo de comorbilidades y factores de riesgo, A, evitar stroke y tromboembolismo, la R, reducir los síntomas, y la E, la evaluación, dice reevaluación dinámica, ¿no? Es prácticamente lo mismo, salvo que cada quien pone su enfoque, ¿no? Muy importante entonces siempre es manejar los factores de riesgo relacionados al stroke, porque el stroke es discapacitante. Una persona imagínense un chofer que se gana la vida conduciendo su auto, ¿no? Y que le viene un stroke por una fibrilación y ya por la secuela de qué va a trabajar. Entonces es importante evaluar esto con qué, con los scores, ¿no? Y acá está el CHATS-PASC o el CHATS-BA, y ahí están cuáles son las variables. Siempre es recomendable tener una calculadora, ya saben, en sus celulares, ¿no? Ahí buscan chats y les sale CHATS-PASC. Y hay que ver también, cuando van a anticoagular, hay que ver también los factores que puedan estar en relación al riesgo de sangrado, ¿no? Como vamos a ver en un momento. Entonces el CHATS-BA mayor o igual de 2 puntos, cuando era CHATS-BAS, que era mayor o igual de 3 puntos, ¿no? En mujeres y mayor o igual de 2 puntos en varones. Pero como recomiendan ahora el CHATS-BA, entran ustedes al MD-Calc y ahí ponen nada más los datos, ¿no? Digamos, esas cosas no se hacen de memoria. En el hospital ustedes están con su celular y aplican y de acuerdo a eso escriben la evolución también cuánto les salió el CHATS-BA al paciente, ¿no? Entonces, si es mayor o igual de 2 puntos, ¿y qué es lo que han sacado? El sexo, ¿no? Eso ya no está incluido como una variable. Entonces, mayor o igual de 2 puntos habría que anticoagular al paciente, ¿no? Eso es porque
para afrontar el riesgo ese del stroke y de los eventos tromboembólicos en pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Entonces, CHADS-VASc versus CHADS-VASc. Si ustedes entran a la guía del AFA del 2023, sigue diciendo CHADS-VASc. Pero si ustedes entran a la guía europea del 2024, ahí fue que han comenzado a hablar del CHADS-VASc, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? En base a una serie de estudios, lo que han visto es que el sexo femenino es un modificador del riesgo de accidente cerebrovascular, pero dependiente de la edad, en lugar de ser un factor de riesgo por sí mismo, ¿no? Entonces, por eso han dicho que pueden retirarse el sexo femenino de las variables de la escala, del score, ¿no? Y además dicen la inclusión del género complica la práctica clínica tanto para los profesionales de salud como para los pacientes, ¿no? Claro que incluso ustedes saben también que en todo está la política, ¿no? Y siempre, claro, en Europa hay una filosofía un poco más para considerar estos temas. Fíjese que la propia guía europea de stroke, en la propia guía europea de fibrilación auricular también omite a las personas que se identifican como no binarios, incluso por ese motivo también lo consideran al hecho de mejor dejarlo como CHADS-VASc. Aunque lo que está en rojo, digamos que es lo sólido, lo muy consistente, que sí está sustentado en estudios, ¿no? Incluso dicen aquellos que están recibiendo terapia hormonal, ¿no? Así que desde el 2024, digamos que está la idea del CHADS-VASc, ¿no? Ustedes saben que anticoagular tiene riesgos, ¿no? El riesgo es de que alguien sangre. Entonces, hay algunas escalas y la que más se usa es el Haslet, como para que ustedes digan, ¿sabe qué? Si sale al menos 3 puntos el Haslet hay que tener cuidado y hay que valorar, hay que sopesar la idea de anticoagular o no al paciente, hay que advertirle al paciente del riesgo, ¿no? Todas son las variables. Una persona que tenga hipertensión descontrolada, enfermedad renal, enfermedad hepática, que ya tenga historia de stroke, o que tenga historia de que el INR es muy lábil, o sea que le cambian media tabletita de warfarina y ya se le va para arriba el INR, es un INR lábil, ¿no? Y entonces ahí aparecen las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones es, puedes usar warfarina. Si vas a usar warfarina, el INR tiene que estar de 2 a 3. Si el paciente hace un stroke o un evento tromboembólico en general, a pesar de estar con el INR de 2 a 3, tú de ahí le subes y dices, no, mejor hay que llevarle de 2.5 a 3.5, ¿no? Pero en general, lo usual es tener al paciente en warfarina con el INR terapéutico de 2 a 3. Si se va para arriba, es un INR supraterapéutico, y si es que está abajo, no sube, es un INR subterapéutico, ¿no? Entonces, ¿a quiénes sí o sí darles warfarina? A estos de acá. Dice, puedes dar anticoagulantes orales directos, o los NOACs, DOACs, y puedes darle a los pacientes, salvo a estos pacientes con válvulas cardíacas mecánicas o que tengan estenosis mitral moderada grave. A eso sí, warfarina sí o sí. Esa idea sí debe quedar bien clara, ¿no? ¿A quiénes warfarina sí o sí? A gente con válvulas cardíacas mecánicas o estenosis mitral moderada grave. Que sea moderada grave dependerá del ecocardio, porque eso depende de la luz de la válvula, ¿no? Y hay otra recomendación: no se recomienda agregar tratamiento antiplaquetario, o sea, aspirina, a los pacientes que ya están anticoagulados y que tienen FA, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ahí sí se incrementa el riesgo de sangrado más. Si es un paciente, como ustedes saben que a los estroqueados aterotrombóticos o lacunares les dan antiplaquetarios, ya sea aspirina, clopidogrel, ¿no? Pero si es un paciente fibrilador, suficiente con anticoagular, y ya la guía te dice no le agregues o le retiras si es que estaba con antiplaquetarios, ¿no? Esto es clase 3, significa que eso puedes hacer daño. Y bueno,
A la izquierda está la clásica warfarina y a la derecha están los anticoagulantes nuevos, el apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban. Y fíjense la enorme cantidad de medicamentos con los que pueden interactuar. De eso es difícil de memorizarse, ¿no? Pero para eso hay aplicaciones donde ustedes pueden predecir cuál va a ser el efecto de repente de que si le dan fluconazol al paciente, qué va a pasar con su warfarina, ¿no? Entonces, ¿con qué medicamento anticoagular? Este artículo del JAC es muy bueno, del 2024, y ahí te dice cuándo los nuevos anticoagulantes, nuevos entre comillas, los DOACs, no deben ser el estándar de tratamiento. Y acá te muestran todos los estudios que se han hecho comparando los DOACs con la warfarina, y en diversas situaciones. Digamos que los que nos interesan son los de las válvulas mecánicas que están acá. Válvulas mecánicas. Cuando hay una válvula mecánica, han comparado warfarina con apixaban y ganó la warfarina. Han comparado warfarina con dabigatran y ganó la warfarina. Ese es el sustento para dar warfarina en lugar de DOACs en pacientes con válvulas mecánicas. Fibrilación por enfermedad reumática. Ahí han comparado warfarina con rivaroxaban. ¿Quién ganó? La warfarina. Entonces, en esos pacientes, warfarina de todas maneras. FA en general, digamos una FA no valvular. Acá está. Ahí han comparado apixaban con warfarina, ganó la apixaban. Rivaroxaban con warfarina, ganó la rivaroxaban. Edoxaban con warfarina, ganó edoxaban. Dabigatran con warfarina, ganó dabigatran. Entonces, en FA no valvular, DOACs, salvo que haya la limitación que desgraciadamente vemos en los hospitales, que es la economía. Y este es otro gráfico, ¿no? Donde también ven, por ejemplo, en SAF tienen que anticoagular con warfarina, ¿no? SAF. Y en enfermedad reumática, valvulopatía reumática, también incorpora válvulas protésicas mecánicas, warfarina, ¿no? En la apixaban, la dosis, ¿no? 5 miligramos 2 veces al día, el dabigatran 150 2 veces al día, el edoxaban 60 una vez al día y el rivaroxaban 20 miligramos una vez al día. Hay algunos estudios donde han comparado apixaban con los otros y ganaba el apixaban, ¿no? Y la aspirina ya dijimos, ¿no? La aspirina no redujo significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular o muerte, ¿no? Esta es otra tablita donde tienen que estar haciendo evaluaciones constantes cada cierto tiempo, ya sea cada 3 meses, cada 6 meses, incluso a veces cada 1 o 2 meses a sus pacientes de acuerdo a las comorbilidades que tengan cuando ustedes están utilizando DOACs. ¿Hay formas de revertir la anticoagulación? Sí las hay, sobre todo la warfarina o la enoxaparina, ¿no? Los DOACs un poco difícil porque no están al alcance, pero existen fármacos que pueden revertir la anticoagulación y obviamente es una emergencia, ¿no? Por último, digamos que el que puede hacerlo todo es el plasma fresco congelado, ¿no? Eso es. Los que pueden revertir por ejemplo, el dabigatran es el idarucizumab y el que puede revertir al apixaban, al edoxaban es el andexanet alfa, ¿no? Ese es el que revierte. Andexanet alfa quizá es porque actúa justo en el 10A igual que la apixaban y eso. De ahí viene la pregunta clásica también antigua que la he escuchado desde residente, que es cómo manejar la fibrilación. Primero anticoagulación para manejar el riesgo tromboembólico, ¿no? Y de ahí viene ya en sí manejar la fibrilación. ¿Qué hacer con la propia fibrilación? Y dice, en la fibrilación hay dos asuntos, ¿no? Tienes el ritmo, que ha perdido el ritmo sinusal porque no ves la onda P, y tienes el otro problema que es la frecuencia, que estamos en 160 latidos por minuto, que es la respuesta ventricular, a lo que se llama FARWA, ¿no? Fibrilación auricular con respuesta alta. Entonces, ¿qué quieres controlar? ¿Qué vas a controlar? ¿El ritmo, volver el paciente a sinusal, o controlar la frecuencia, lograr que la frecuencia esté en menos de 100, menos de 90? ¿Qué hacer con el paciente? Digamos que el medicamento que vas a utilizar bien va a apuntar a
cardiovertir al paciente, a volverlo a ritmo sinusal, o bien va a hacer que la frecuencia disminuya. Entonces esa es la decisión que vas a tener que tomar. Pero antes, cuando te llega un paciente de la emergencia, lo que tienes que preguntarte es cómo está. ¿Está hemodinámicamente estable el paciente? De repente está con 160 y está chocado, de repente su presión está en 80-60. Ahí lo primero que vas a hacer es, si está descompensado, o sea, si está hemodinámicamente inestable, lo que tienes que hacer es cardioversión eléctrica, ¿no? Lo que llaman también quémalo al paciente, ¿no? Y el residente de repente dice quémalo al paciente, significa que le aplicas 200 joules para hacer la cardioversión eléctrica, ¿no? Y todos se alejan de la cama, se hace todo un espectáculo. Entonces, eso es lo primero, hemodinámica. Si les viene una pregunta en el examen de un fibrilador con 160, primero fíjense en la presión arterial. Si está hemodinámicamente inestable, cardioversión eléctrica de frente. Si está hemodinámicamente estable, tienes que ver si en la pregunta te dicen si hay una falla cardíaca descompensada, ¿no? Si tiene falla cardíaca descompensada, digamos que vas a preferir dar amiodarona, ¿no? En ese caso. Pero si no hay una falla cardíaca descompensada, ¿qué das? Beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, ¿no? Eso es lo que vas a dar. ¿Por qué no vas a dar beta bloqueadores en el que tiene la falla cardíaca descompensada? Eso porque lo vas a tumbar, lo vas a tener abajo tu paciente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el hospital? Casi todo el mundo le damos amiodarona, ¿no? Una vez cuando yo era residente de primer año, había un asistente que nos dijo la amiodarona es el antiarrítmico del pobre, y de ahí dijo del pobre de conocimiento, porque si tienes una arritmia no le das amiodarona y de repente a la mayoría lo vas a arreglar, ¿no? Desde pacientes. Pero ese es el sustento. Eso sí, acuérdense, si el paciente está descompensado en su falla cardíaca, puedes preferir amiodarona, si no, beta bloqueadores. Entonces, acá también, off-label incluso está al costadito la adición de magnesio también, ¿no? Entonces, ustedes harán, ahí pueden sacar sus conclusiones. Si es que hablamos de beta bloqueadores, ¿qué es lo que va a controlar? Va a controlar sobre todo la velocidad, ¿no? No entra todavía, y ya es hora, no he pasado. Entonces, los medicamentos para la velocidad serían beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. Y los que, digamos, tratarían de revertir el ritmo, cambiarlo al paciente a ritmo sinusal, son estos medicamentos. Acuérdense, ¿no? Amiodarona, flecainida, proclainamida, propafenona, ¿no? Lo que más se usa es amiodarona. Entonces, o bien van a controlar ustedes la frecuencia cardíaca o bien van a tratar de llevarlo al paciente a ritmo sinusal. Acá hay algunos factores que les ayudan a ustedes a decir controlo mejor el ritmo o controlo mejor la frecuencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, la edad favorece que controles tú la frecuencia cardíaca. Más viejito, prefieres controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? Que haya una larga historia de fibrilación auricular, vas a preferir tú controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? Paciente que tiene pocos síntomas, vas a tratar de controlar la frecuencia cardíaca también, ¿no? Mientras que el ritmo, o sea, darle por ejemplo amiodarona, propafenona, esas cosas, tú de repente vas a hacerlo en alguien que tiene menor edad, que tiene menor historia de fibrilación auricular y que está mucho más sintomático. Sin embargo, hay un estudio que salió en el 2020 donde vieron que el control temprano del ritmo en pacientes con fibrilación auricular puede mejorar los resultados y los eventos cardiovasculares, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. El clásico, porque de repente les puede venir en el examen, ¿no? La clasificación de Vaughan-Williams de antiarrítmicos, ¿no? Quizás conviene acordarse sobre todo el grupo de esta clase 3, ¿no? Donde está la amiodarona, que es un fármaco que se utiliza en fibrilación auricular, sobre todo para tratar de controlar el ritmo, ¿no? Y lo último es lo menos
riesgo importante. ¿Por qué? Porque tienen que ir todos los involucrados en atender a un paciente con fibrilación auricular, ¿no? Ese es digamos, un enfoque centrado en el paciente, ¿no? Donde involucran incluso a los familiares y a los cuidadores del paciente. ¿Quién está? Una serie de especialidades, incluso el farmacéutico, está el hematólogo, el fallólogo, si el paciente tiene falla cardíaca, una serie de especialidades están involucradas, ¿no? Así que acuérdense que la fibrilación ventricular es otro tema, pero eso es algo amplio, no se van a confundir este con este. Así que ahí dejamos la teoría.